Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase de métodos exploratorios multidimensionales. Hoy nos vamos a enfocar en el análisis factorial. Y bueno, la primera pregunta es, ¿de qué se trata esta técnica? Bajo la denominación de análisis factorial se agrupan un conjunto de técnicas diferentes, entre las cuales figuran el análisis factorial clásico y el análisis de componentes principales que ustedes ya conocen. La idea básica de esta técnica consiste en la búsqueda de factores o dimensiones latentes que no aparecen a simple vista y que se supone que subyacen a un conjunto mayor de variables. ¿De dónde viene o dónde nace esta técnica? A comienzos del siglo XX, estadísticos como Pearson y Spearman se interesaron en los resultados que arrojaba la aplicación de los test destinados a la medición de la inteligencia. Pasaba que con ciertos test apuntaban a medir ciertas destrezas específicas, por ejemplo la destreza matemática, lógica o destrezas relacionadas con el uso del lenguaje, y estas aparecían positivamente correlacionadas entre sí. ¿Qué significa esto? Que quienes obtenían puntuaciones elevadas en una de estas destrezas también tendían a obtener calificaciones elevadas en otros test. Entonces, esta comprobación aparecía como auspiciosa en relación con la medición de la inteligencia. Una explicación de estas coincidencias era que realmente existiera un factor subyacente que pudiera denominarse como tal. Entonces aparece esta idea, ¿no? Las personas inteligentes eran aquellas que tenían altas puntuaciones en todas las áreas de desempeño. Esta es una postura realista en el sentido que sostiene que la inteligencia existe, aunque no pueda verse ni medirse. Y ella es la causa que explica el desempeño diferencial en diversos tests que miden destrezas hipotéticamente independientes entre sí. Es decir, que la inteligencia explicaría la varianza en común de los respectivos tests. Otra forma de plantear la misma situación tiene que ver con que si obtenían altas puntuaciones, ello se debía a que poseían esta condición latente que es la de ser inteligente. Esta se llama una postura nominalista, afirma que la inteligencia es una abstracción, y esa abstracción tiene que ver con la coincidencia de aptitudes. Entonces, en esta postura denominaríamos inteligencia a la covarianza entre los distintos tests. En cualquiera de las dos posturas, ya sea que se adjudique o no la existencia real, el factor inteligencia, en caso de poder medirse, serviría para explicar la varianza común de los distintos tests, así como para predecir el desempeño de las personas en cada una de las áreas. Ahora, ¿cómo medir ese factor latente? Si existiera un factor responsable de la varianza en común de todos los tests, este factor debiera ser una variable tal que calculada la correlación parcial entre todos los tests o variables manifiestas y mensurables, en este caso matemáticas, lógicas, comunicación verbal, manteniendo controlado el factor, esa correlación se volvería igual a cero, que es lo que vemos en esta expresión. Es decir, si encontramos las puntuaciones capaces de volver cero, la correlación parcial entre los diversos tests, una vez que se controla dicha variable, habríamos hallado la inteligencia. Esa variable la mediría. Al menos esto creería un realista, en tanto que un nominalista solo diría que hemos inventado una variable útil para medir las covarianzas entre los diferentes tests y para predecir sus puntuaciones. Sin embargo, se descubrió que no existía necesariamente un solo factor, o sea, un único factor, que explicara toda la varianza conjunta de los tests. En realidad, la relación con un conjunto de n variables, en este caso de test destinados a medir diferentes tipos de destrezas, habría un conjunto m, donde m es menor que n, de factores.
Entonces, algunos de estos factores estarían más vinculados a ciertos grupos de test, mientras que otros se relacionarían más estrechamente con otro grupo. De esta forma, nosotros podemos ver que los test matemáticos T1, T2 y T3 estarían más correlacionados con un factor F1 que denominaríamos destreza matemática, que explicaría gran parte de la varianza de esos tests. En tanto que un segundo factor aparecería más vinculado a los test de tipo lógico, que en este caso serían T4 y T5. Y un tercer factor explicaría la varianza de los test orientados a las destrezas del lenguaje y la comunicación, que en este caso serían T6, T7 y T8. Esto no significa que el primer factor matemático F1 no explicara también algo de la varianza de los test lógicos e incluso de los que tienen que ver con la comunicación lingüística, pero seguramente lo haría en una proporción menor. En función de este ejemplo y los distintos tipos de destrezas, un análisis factorial debería apuntar a dos objetivos. Un primer objetivo tiene que ver con reducir un conjunto amplio de variables a un número menor. Es un procedimiento de reducción dimensional o de simplificación. A esta simplificación se la denomina parsimonia, que alude aquí a lograr expresar lo mismo con la mayor economía de medios, con cierta elegancia, la misma diversidad de contenidos con un menor número de variables. Y el segundo objetivo tiene que ver con lograr una interpretabilidad o claridad. Cada factor debería tener un significado identificable. Debiera expresar una dimensión separada a la que pudiéramos designar con un nombre. Por ejemplo, si el factor 1 se asocia muy claramente con el test 1, 2 y 3 y débilmente con los demás, lo llamaríamos destreza matemática. Así tenemos que el análisis factorial clásico, partiendo de una postura más teórica o realista, apuntaría a buscar los verdaderos factores latentes que explicaran la varianza en común que tienen las variables o test. En cambio, el análisis de componentes principales, de algún modo identificable con el nominalismo, procuraría encontrar unos factores capaces de reducir la cantidad de variables iniciales a un conjunto menor de factores que explicaran la mayor proporción posible de la varianza total de esas variables, independientemente de su interpretabilidad. Por eso vieron que nos pasaba un poco en componentes principales, que a veces era medio difícil interpretar cómo quedaban, por ponerle un nombre a los factores. Entonces es más desafiante en el análisis de componentes principales. Los métodos para obtener los factores. ¿Cuáles pueden ser? Métodos de las componentes principales, método MinRes o minimización residual, ULS, mínimos cuadrados no ponderados, GLS, mínimos cuadrados generalizados, el método de máxima verosimilitud, el método de componentes principales iteradas o ejes principales, método del factor principal, método alfa, método de factorización imagen, método de centroide y método de Thurston. Vamos a ver de qué se tratan algunos de ellos. El método de componentes principales ya lo conocemos, es un método de extracción de factores utilizado para formar combinaciones lineales no correlacionadas de las variables observadas. La primer componente tiene la varianza máxima y las componentes sucesivas explican progresivamente proporciones menores de la varianza y no están correlacionadas las unas con las otras. El método de mínimos cuadrados no ponderados es un método de extracción factorial que minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre las matrices de correlaciones observada y reproducida, ignorando las diagonales. El método de mínimos cuadrados generalizados. Este es un método de extracción de factores que minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre las matrices de correlaciones observadas y reproducidas. Las correlaciones se ponderan en este caso por el inverso de su unicidad, que ya vamos a ver qué es.
de manera que las variables que tengan un valor alto de unicidad reciban un peso menor que las que tengan un valor bajo de unicidad. El método de máxima verosimilitud. Este es un método de extracción factorial que proporciona las estimaciones de los parámetros que, con mayor probabilidad, han producido una matriz, la matriz de correlaciones observada, si la muestra procede de una distribución normal multivariada. Las correlaciones se ponderan por el inverso de la unicidad de las variables y se emplea un algoritmo iterativo. El método de ejes principales es un método de extracción de factores que parte de la matriz de correlaciones original con los cuadrados de los coeficientes de correlación múltiples insertados en la diagonal principal como estimaciones iniciales de la comunalidad. Las saturaciones factoriales resultantes se utilizan para estimar de nuevo las comunalidades y reemplazan a las estimaciones previas en la diagonal de la matriz. Las iteraciones continúan hasta que los cambios en las comunalidades de una iteración a la siguiente satisfagan el criterio de convergencia para la extracción. El método alfa es un método de extracción factorial que considera a las variables incluidas en el análisis como una muestra del universo de las variables posibles. Este método maximiza el alfa de Cronbach para los factores. El método de factorización imagen es un método de extracción de factores desarrollado por Gutmann y basado en la teoría de las imágenes. La parte común de una variable, llamada la imagen parcial, se define como su regresión lineal sobre las restantes variables, en lugar de ser una función de los factores hipotéticos. Cuando uno mira todos estos métodos, hay como dos situaciones que aparecen. Cuando las comunalidades son altas, o sea que tienen un valor de más de 0,60, todos los procedimientos tienden a dar la misma solución. Y otra situación que se observa es que si el número de variables es alto, o sea, trabajamos con más de 30 variables, las estimaciones de la comunalidad tienen menos influencia en la solución obtenida, y todos los métodos tienden a dar el mismo resultado. Así que este me parece que es un insight importante al momento de seleccionar el método de extracción. El contraste factorial, solo para recordar, ustedes ya lo conocen, el Kaiser-Meyer-Olkin muestra cuánta correlación hay entre los ítems en una escala que va de 0 a 1, donde 0 es una total independencia entre los ítems y 1 es una total correlación compartida entre los ítems. Claramente cuando da cerca de 1, eso significa que la correlación compartida entre los ítems es muy alta. Y esta correlación permite sostener que ahí subyacen o hay factores comunes que el método nos va a permitir detectar. Y el otro contraste es la esfericidad de Bartlett. Esto tiene que ver con que la significación tiene que ser menor a 0,05 para rechazar la hipótesis nula y decir que hay diferencias significativas entre una matriz identidad y la matriz que estamos observando. Es decir, que las correlaciones observadas difieren de forma significativa de 0. En este caso es necesario suponer la normalidad de las variables, entonces contrasta la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, incorrelación lineal entre las variables. Si como resultado del contraste no podemos rechazar esta hipótesis, el tamaño de la muestra fuese razonablemente grande, debiéramos reconsiderar la realización de un análisis factorial, ya que no estaría mostrando que las variables estén correlacionadas. Ahora bien, cada variable, que en el ejemplo que estuvimos hablando hasta recién, tiene que ver con los test, T1, T2, T3 hasta T8, puede expresarse como una combinación lineal de todos los factores, F1, F2 y F3. Es decir, se puede escribir una ecuación de regresión múltiple donde el test T1 sea la variable dependiente y cada uno de los factores, F1, F2 y F3, sean las variables predictoras. Ocurrirá
que cada uno de estos factores tendrá cierto peso o carga factorial o saturación en T1, y todos ellos explicarán una cierta parte de la varianza total de T1, aunque seguramente no toda. Va a quedar una parte de la variabilidad que es única, individual o específica de la variable T1 y que no está asociada a ninguno de esos tres factores. Esa parte de la variabilidad se llama singularidad o unicidad. Entonces tenemos la expresión T1 en función de cada uno de los tres factores más el factor único o singularidad de la variable. Para repasar la ecuación, T1 es el test número 1, B1 es el coeficiente o carga factorial del factor 1 en el test 1, y F1 es la puntuación del mismo individuo en el factor 1. Como les dije recién, este término E es el factor 1, singularidad o unicidad de la variable en ese test. En el caso del análisis factorial, todas las variables, las puntuaciones de todos los test en nuestro ejemplo, deben ser expresados en una medida común, esto es en puntuaciones típicas o tipificadas del tipo Z. De manera que los coeficientes B, es decir, las cargas factoriales o factor loading, no nos dicen cuántos desvíos estándar aumenta o disminuye, puesto que estos coeficientes pueden tener signo negativo. T1 cada vez que el factor asociado F1 en el caso de B1 aumenta en una unidad. Obviamente una ecuación similar puede escribirse para expresar los valores de los otros test. Muy bien, vamos con las puntuaciones o mediciones de los factores. El análisis factorial es en muchas ocasiones un paso previo a otros análisis, como ya lo estuvimos viendo también en el análisis de componentes principales. Entonces, en estos estudios que se hacen a posteriori de aplicar análisis factorial, se sustituye el conjunto de variables originales por los factores obtenidos. Por ello es necesario conocer los valores que toman los factores en cada observación o puntuaciones factoriales. En el análisis factorial, con métodos de extracción diferentes de componentes principales, no se obtienen puntuaciones exactas de los factores. Por ello, es preciso realizar estimaciones para obtenerlo. Estas estimaciones se pueden realizar por distintos métodos: mínimos cuadrados, regresión, Anderson-Rubin o Barley. Entonces, inversamente a la ecuación que planteamos hace un ratito, cada uno de estos factores, F1, F2 y F3, puede ser expresado como una combinación lineal de los diversos test mediante otra ecuación de regresión múltiple, donde F1 es la puntuación o score factorial de un individuo cualquiera en el factor 1, A1 es la ponderación natural del test 1 en el factor 1, y T1 es la puntuación de un individuo cualquiera en el test 1. Los puntajes o scores factoriales pueden ser entendidos como una suerte de índice autoponderado de las variables, en este caso, de los test. Acá no hay singularidad del factor, puesto que el factor es un invento, digamos, es una creación generada a partir de las variables originales. No tiene entonces una vida propia, en otros términos, toda la varianza de un factor es explicada por el conjunto de variables. Vamos a separar la comunalidad y la singularidad. El coeficiente de correlación múltiple de cada test con el conjunto de los factores, usados como variables independientes o explicadoras, elevados al cuadrado, se denomina comunalidad de esa variable. Indica el grado en que su varianza es explicada por todos los factores a la vez. En este caso se trataría de la varianza del test número 1 explicada por el factor 1, 2 y 3. Y esta es la expresión matemática que usamos para representar. Mientras que la singularidad o unicidad o varianza única de cualquiera de estas variables va a ser igual a 1 menos la comunalidad. Esta es la proporción de varianza que es propia de la variable y no resulta explicada por el conjunto de factores.
¿Cuál es la interpretación gráfica de los factores? Ustedes ya están familiarizados también con esta imagen. En este caso tenemos 4 variables que son x1, x2, x3 y x4, y están representadas en 2 factores, f1 y f2. Nos salimos un poco del ejemplo de los test de inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Las saturaciones, pesos o cargas factoriales de cada variable en cada factor, elementos de la matriz factorial, se representan por las proyecciones ortogonales de cada variable en cada factor. Si la representación geométrica resulta difusa, se puede realizar una rotación de factores que clarifique las proyecciones de las variables sobre ellos. Esto nosotros también lo estuvimos trabajando y estudiando mucho en componentes principales. Con una rotación factorial se transforma una solución factorial inicial en otro tipo de solución preferida. Esta transformación va encaminada a poner de manifiesto la solución de la manera más conveniente o más convincente y clara para su interpretación científica. Entonces, bueno, en este caso lo que tenemos es que, por ejemplo, la variable 4 tiene una proyección positiva y grande sobre F1. Las variables x1 y x2 se explican fuertemente y de manera positiva por el factor 2. Y fíjense que en el caso de la variable 3 está igualmente explicada por el factor 2 y por el factor 1. Entonces, cuando suceden estas cosas es cuando nosotros tenemos que pensar en la posibilidad de usar la rotación de ejes. Ya vamos a ir un poquito más adelante sobre eso. El valor propio o eigenvalue. En esta ecuación lo que nosotros vemos es el valor propio del factor 1, que es igual a la carga factorial del factor 1 en el test 1, más la carga factorial del factor 1 en el test 2, y así sucesivamente. La suma de las cargas factoriales o factor loading elevadas al cuadrado de un mismo factor con todas las variables se denomina valor propio, autovalor o eigenvalue de dicho factor. Y se tiene que interpretar como la varianza que es capaz de explicar ese factor de todas las variables en conjunto. Entonces, por ejemplo, el factor 1 explicaría una proporción alta de los tests 1, 2 y 3 y probablemente pequeñas proporciones de las varianzas de los tests restantes de 4 a 8. La suma de todas esas proporciones sería el valor propio de ese factor. Es evidente que cada factor solo podría ser responsable, como máximo, del 100% de la varianza de cualquiera de las variables. En ese caso, el coeficiente nos daría 1, por ejemplo, si el factor 1 explicara toda la varianza del test 1. Por lo tanto, el valor máximo posible del eigenvalue de un factor cualquiera es igual al número total de variables, que en nuestro ejemplo es 8. Si el factor 1 explica el 100% de la varianza de cada uno de los 8 tests, entonces sus cargas factoriales elevadas al cuadrado serían iguales a 1 con todos los tests. La suma sería 8 y el promedio no podría ser mayor que 1. Si calculamos este promedio, igual o menor a 1, y lo multiplicamos por 100, obtenemos la proporción de varianza de todas las variables que resultan explicadas por el factor. De esta manera, si el factor 1 explica el 70% de la varianza del test 1, el 60% de la varianza del test 2, el 80% de la varianza del test 3, el 10% de la varianza del test 4, el 15% de la varianza del test 7 y el 1%, bueno, y así, hasta completar todos los tests, la suma de sus cargas factoriales con cada test elevado al cuadrado sería este número. Y el promedio nos daría este número. Esto significa que el factor 1 explica el 30,5% de la varianza del conjunto de los tests. Obviamente, puesto que cada variable se explica a sí misma, puede decirse que cada una de ellas es responsable en promedio de 1 sobre n de la varianza total conjunta.
Es decir, si tenemos 8 test, cada uno de ellos explicará siempre en promedio 1 dividido 8, o sea, el 12,5% de la varianza conjunta. Para que un factor tenga sentido, sea útil y realmente reduzca el número de variables, tendría que mejorar ese porcentaje. De lo contrario, el análisis factorial no ofrecería demasiadas ganancias o beneficios. La tabla de valores propios permite seleccionar los factores que resultan adecuados. En este ejemplo, con los test que venimos trabajando, suponemos que la tabla nos muestra valores como estos que aparecen acá. En este caso vemos que los 3 primeros componentes o factores son los que permiten mejorar el desempeño de la variable o test individuales. El eigenvalue de estos factores es superior a 1, acá está, y el promedio de estos valores propios multiplicados por 100 nos dice cuánta varianza explica cada uno, que es el dato que tenemos acá. Y los 3 primeros, cuando miramos el porcentaje acumulado, permiten explicar casi el 90% de la varianza de los test o variables individuales. Ahora, para el caso de los 3 factores o componentes principales, según sea el método que estemos usando, que son de utilidad, vamos a la matriz factorial. En esta matriz lo que vemos es el cruce de los factores. Y ahí miramos los que resultan buenos con cada una de las variables o test individuales. Las celdas de la matriz muestran las cargas factoriales o factor loading, es decir, aquellos coeficientes B de la ecuación inicial que vimos hace un ratito, de esos factores con cada test. Entonces nosotros acá podemos identificar cuáles son los mejores puntajes o las mejores cargas factoriales para cada test en cada componente o en cada factor. En este caso se logró extraer 3 factores a partir de 8 variables originales. Con esto se cumplió con el objetivo de la parsimonia, es decir, con una apreciable reducción de dimensiones. Estos factores se asocian cada uno de ellos inequívocamente con alguna de las variables originales y no con las demás. El factor o componente 1 se asocia con los test 1 a 3, que tenían que ver con la destreza matemática, mientras que el factor 2 se asocia a los test 4 y 5, que tenían que ver con las habilidades lógicas, y el último factor se asocia con los test 6, 7 y 8, que medían las habilidades lingüísticas comunicativas. De esta manera, fíjense que logramos que los factores sean perfectamente interpretables, es decir, al primer factor nosotros lo podemos llamar inteligencia matemática, al segundo inteligencia lógica y al tercero inteligencia comunicativa. Muy bien, podría suceder que los puntajes no nos den tanta claridad acerca de en qué lugar ubicar cada test o cada variable. Entonces podríamos tener un caso como este, digamos, que es lo que sucede normalmente cuando uno trabaja con datos que no están preparados con fines académicos. O sea, en la normalidad. Muchas veces la matriz factorial muestra ambigüedades y no es fácil interpretar los factores. Entonces, supongamos un ejemplo como este que les estoy mostrando de 4 variables originales con 2 factores o componentes principales, según sea el caso, y que la matriz fuera esta, ¿no es cierto? Entonces acá podemos ver que la variable A podría estar en cualquiera de los dos componentes, el 1 o el 2. La B podría estar en el 2, pero bueno, por la diferencia quizás también podría estar en el 1. Con la C pasa lo mismo y con la D también. Este es como un caso súper extremo, ¿no? En estos casos, quizás lo conveniente es usar algún método de rotación que permita mejorar esta situación. Entonces, a partir de rotar los ejes, en el sentido de que cuando hablamos de rotación estamos hablando de que los ejes giran sobre el punto de intersección de los ejes, entonces resulta que tenemos nuevos componentes o nuevos factores rotados.
que nosotros le pusimos acá un asterisco, dos asteriscos, ¿no es cierto? La posición de estos puntos respecto a los nuevos factores es diferente. Entonces ahora hay como más claridad de dónde ubicar cada una de las variables, ¿no? Ahora sí, la variable A y la variable B están claramente ubicadas en el factor 2 y la variable C y la D están ubicadas en el factor 1. Entonces estas puntuaciones van a expresar las dimensiones latentes y en la práctica habría que ver cuál es el resultado de esto para ver qué posibilidades tenemos de interpretarlo. Cuando hablamos de métodos de rotación, estamos hablando de dos conjuntos de posibilidades, ¿no? Lo que es la rotación ortogonal, en este caso los ejes se rotan manteniendo un ángulo de 90 grados entre ellos, y entre las rotaciones ortogonales existen dos métodos predominantes, el Varimax y el Quartimax. El procedimiento Varimax es uno de los que más se usa y es el que se considera como más robusto. Solo para recordar, ortogonal significa que los factores que se extraen no están correlacionados entre sí. Cuando hablamos de rotación oblicua, estamos hablando de que los ejes de los factores rotados forman un ángulo menor. Las rotaciones oblicuas son menos usadas y algunos de los métodos existentes son el Oblimin y el Promax. La rotación oblicua genera factores correlacionados entre sí. Bueno, cuando tenemos que interpretar los factores, ¿qué significa cada uno de ellos? Lo fundamental para interpretar los factores es ver con cuáles de las variables se asocia, es decir, a cuáles satura. Esta información nos es proporcionada por las cargas factoriales o loadings. El cuadrado de estas cargas factoriales debe interpretarse como la proporción de la varianza de la variable que resulta explicada por el factor. Así, una carga factorial de 0,80 al factor 1 en la variable OTS1 implicaría un 64% de la varianza de esa variable explicada por el factor. Esto sugiere asimismo que si una variable muestra una alta carga en todos los factores, va a oscurecer la interpretación de los mismos. Es probable que en este caso sea conveniente eliminarla del análisis. En cuanto a los requisitos que tiene la matriz de datos, ¿qué variables conviene incluir en un análisis factorial? Puesto que los factores son fundamentalmente combinaciones lineales de las variables, es fácil comprender que las variables que se incluyen en el análisis deben ser las que muestran ciertas correlaciones con algunas de las otras. Un examen de la matriz de correlaciones bivariadas entre todas las variables involucradas permite tener una buena aproximación de esto. Aquellas variables que arrojen correlaciones muy débiles con todas las otras van a resultar poco productivas y se pueden descartar, puesto que tienen escasa comunalidad y mucha singularidad. Lo que necesitamos es que las variables estén muy correlacionadas entre ellas para detectar estos factores comunes. Lo anterior, lo que acabamos de decir, supone que si el examen de la matriz no revela un buen número de correlaciones relativamente altas entre las variables, más de 0,30, seguramente no convendría emplear el análisis factorial. Asimismo, es deseable que exista multicolinealidad, es decir, cierta varianza común entre alguna de las variables para que sea posible generar factores significativos. Una prueba para verificar la existencia de estas multicolinealidades es el cálculo de la correlación parcial para cada par de variables, manteniendo controladas todas las demás. Si estas correlaciones parciales son similares a las originales, el análisis factorial no sería adecuado por falta de multicolinealidad. En cuanto al tamaño de la matriz, debe ajustarse a ciertas exigencias mínimas. Es poco aconsejable calcular un análisis factorial con un número de casos inferior a 50 o 100. En este cociente, y el cociente entre la cantidad de casos y la cantidad de variables no debería ser menor a 10, lo que demandaría un tamaño muestral de 100 casos, por ejemplo, para incluir 10 variables en el análisis factorial.
Según lo indican algunos cálculos, con un tamaño de la muestra de 100 podrían tomarse como estadísticamente significativas cargas factoriales de 0,55 y superiores. En tanto con una muestra más pequeña, como por ejemplo de 50, estas cargas factoriales deberían ser por lo menos de 0,75. Ahora, ¿de qué sirven estos factores? Como nosotros vimos ya, los puntajes factoriales son una suerte de índices ponderados de las variables saturadas por ellos. Por una cuestión de economía y comodidad, suele ser mejor emplear, en lugar de una gran cantidad de indicadores empíricos, un número menor de dimensiones que están subyacentes a ellos. Pero además, si realmente los factores resultan interpretables, el análisis factorial puede ser un elemento auxiliar valioso para el desarrollo teórico, al descubrirnos una dimensión que nosotros no veíamos relacionada con un conjunto de variables mensurables, y esto nos obligaría a explicitarla de alguna manera. Supongamos que nuestro caso son países y que contamos con información referida a un conjunto de variables sociales y económicas. Si un análisis factorial nos permitiera extraer dos factores y comprobáramos que en los puntajes del primero se asocian fuertemente con el ingreso per cápita, las tasas de inversión y el crecimiento económico, mientras que las puntuaciones del segundo se correlacionan con las tasas de alfabetización, la esperanza de vida y la mortalidad infantil, podríamos decir que hemos descubierto dos modalidades de desarrollo económico y desarrollo humano respectivamente. Entonces ahí es donde acá logramos, a partir de un montón de variables, reducir la dimensionalidad o reducir a dos factores, y aparte tuvimos la posibilidad de interpretar esos dos factores, lo cual nos ayuda a, tanto al diseño teórico como eventualmente a la confirmación de hipótesis. Supongamos que la distribución de un fondo de desarrollo educativo requiere de un criterio de asignación por provincias, basado en el grado de necesidad de cada una de ellas respecto a la educación. Estas carencias estarían expresadas por indicadores que serían muy diversos, como la cantidad de chicos en edad escolar, la proporción de población pobre, las tasas de repitencia, la sobredad, los puntajes promedio en las pruebas anuales, etcétera, etcétera. Entonces, acá un análisis factorial pondría énfasis en hallar un solo factor latente que explicara la máxima proporción posible de la varianza de todas esas variables. Este factor sería una suerte de índice ponderado de carencia educativa que permitiría ordenar a las jurisdicciones para que se le asignen los subsidios. En este mismo ejemplo, podría suceder que quizás preferiríamos construir un índice o escala aditiva con las variables mencionadas. En este caso, necesitaríamos saber cuáles de ellas debieran incluirse en ese indicador compuesto, puesto que presentan cierta unidimensionalidad, es decir, miden la dimensión latente, carencia educativa. El análisis factorial nos permitiría seleccionar adecuadamente estas variables. Y nos queda ahora tratar de entender o repasar estas dos ideas, ¿no? Que el análisis factorial tiene una modalidad exploratoria y tiene una modalidad confirmatoria. Entonces, una tarea fundamental en cualquier ciencia experimental es la exploración, descripción, clasificación y análisis de los objetos y fenómenos que estudia. Claramente en nuestro caso serían fenómenos sociales y fenómenos económicos. Técnicas como el análisis de componentes principales, el análisis de correspondencia, el análisis de proximidades, son una buena herramienta para lograr ese objetivo. El análisis factorial, en este caso, ha permitido analizar la dimensión latente de un conjunto de n variables observadas, expresadas a través de unos factores comunes. Entonces se ha podido estudiar la determinación del número de factores, su influencia en las variables, siguiendo unos criterios de estructura simple y tomando como información principal la matriz de correlaciones y sin utilizar ningún otro tipo de información.
En el caso del análisis factorial confirmatorio, se realiza con un conocimiento previo de las características de los factores y suele dar mejores resultados. Se trata de confirmar unos factores más o menos conocidos porque han sido hallados en otros análisis similares o a partir de la teoría. La utilización de un método en sentido confirmatorio obliga a comprobar si las variables se ajustan a un cierto modelo o hipótesis preexistente de forma parcial o completamente. Normalmente se utiliza este tipo de análisis cuando una rama de la ciencia ha llegado a un estado muy sofisticado y con alto desarrollo, interesando construir nuevas experiencias controladas, generalizadas, teorías y encontrar algunas aplicaciones. Ahora, nosotros estudiamos el análisis de componentes principales y el análisis factorial. ¿Qué pasa en SPSS? El procedimiento de análisis factorial en SPSS ofrece un alto grado de flexibilidad. Como nosotros ya vimos, existen 7 métodos para la extracción factorial disponibles, 5 métodos de rotación, 3 métodos para calcular las puntuaciones factoriales, y finalmente las puntuaciones pueden guardarse como variable para hacer otros análisis. Uno de los métodos de extracción de factores es el de componentes principales, con lo cual SPSS considera el análisis en componentes principales como un caso particular del análisis factorial. ¿Qué salidas tenemos a partir de los insights? Matriz de correlaciones de variables, matriz de correlaciones reproducidas que incluyen antiimagen, solución inicial, estadístico KMO, prueba de esfericidad de Bartlett, solución sin rotar, solución rotada, rotaciones oblicuas, matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones factoriales y matriz de covarianza entre los factores. Y en la parte de análisis gráfico tenemos gráfico de sedimentación y gráfico de saturaciones de las dos o de los 3 primeros factores. En cuanto a los supuestos para poder aplicar análisis factorial, las variables deben ser cuantitativas, como ya lo mencionamos. También se exige que el determinante de la matriz de los datos iniciales sea muy pequeño para que realmente exista la opción de reducir la dimensión. Los datos han de tener una distribución normal bivariada para cada pareja de variables y las observaciones deben ser independientes. El modelo de análisis factorial especifica que las variables vienen determinadas por los factores comunes, los factores estimados por los factores, y por factores únicos, los cuales no se superponen entre las distintas variables observadas. Las estimaciones calculadas se basan en el supuesto de que ningún factor único está correlacionado con los demás ni con los factores comunes. Por último, les dejo esta diapo para que ustedes revisen y tengan de ayuda a memoria dónde están ubicadas las saturaciones o cargas factoriales, cuál es el concepto, los números de factores a retener, cuáles son los criterios posibles para retener. Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando con autovalores mayores a 1, pero también podemos elegir a priori en función de lo que nos dice la teoría, la cantidad de factores. Podemos buscar factores que tengan cargas factoriales mayores a 0,30 o determinar un porcentaje global de varianza explicada que queremos ver, o directamente ir al gráfico de sedimentación y a partir de ese gráfico identificar cuáles son los autovalores convenientes para nuestro análisis. Y después, acuérdense de las pruebas de adecuación muestral con los datos de KMO. Nosotros trabajamos de 0,50 para arriba, 0,50 igual es bajo, entre 0,60 y 70 también, y entre 70 y 80 ya mejora, entre 80 y 90 es notable, y entre 91 la adecuación muestral es muy buena. Con esto los dejo hasta la próxima clase práctica.